En agosto del año 2022, en las junglas de la Amazonia de Brasil, falleció un hombre llamado Tanaru, que también fue conocido como el hombre del agujero. Y durante 26 años este hombre vivía solitariamente como el último sobreviviente de su tribu, pero vivió solitariamente en la selva, encontrando su subsistencia en lo que cazaba y lo que cosechaba de la jungla. Y lo hacía en aislamiento total del mundo. Sí, se dejaba ver por algunos con cierta frecuencia, pero nunca quiso hablar ni actuar con nadie. Y a pesar de los mejores esfuerzos de algunos antropólogos para incorporarlo a la sociedad, ese hombre solo quería vivir solo. Tristemente, muchos que profesan a Cristo hoy intentan vivir espiritualmente como este hombre llamado el hombre del agujero. Pero realmente esta política de aislamiento y distancia de nuestros hermanos en Cristo no se encuentra en el Nuevo Testamento. Al contrario, las Escrituras nos muestran con claridad que ser cristiano significa ser unido a Cristo. Y si unido a Cristo, entonces también unidos al cuerpo de Cristo. Y si somos miembros del mismo cuerpo, las Escrituras nos dicen que entonces también lo somos el uno del otro. Somos miembros los unos de los otros en Cristo. Por naturaleza, el cristiano no es diseñado para vivir en una jungla solitaria espiritual. Es diseñado para vivir en comunión con otros en el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo es ejemplo primo de esto, porque a pesar de ser un siervo de Dios que destacaba entre sus hermanos con un conocimiento y una experiencia espiritual que le podría haber llevado a no depender de sus hermanos, lo que el apóstol Pablo anhelaba fue la comunión con los hermanos. Y es el deseo de Pablo para comunión con sus hermanos que vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 2, los versículos 17 al 20. Nos acordamos de que en capítulo 2 de Tesalonicenses el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio ante las acusaciones de sus oponentes en Tesalónica que cuestionaban su afecto, su amor por la iglesia. Y en su defensa, como ya hemos visto, Pablo recuerda a esta iglesia de su corazón, de su amor, de cómo él era como una madre tierna y como un padre amoroso guiando a sus hijos espirituales durante su ministerio entre ellos. Pero sus oponentes no solo le acusaron, no solo cuestionaron el afecto de Pablo, sino también la ausencia de Pablo. Porque después de huir de Tesalónica, en medio de mucha persecución, Pablo no había vuelto a ellos. Y comenzaron a dudar, ¿será que Pablo realmente nos ama? ¿Por qué no ha vuelto a vernos? ¿Será que solo es otro charlatán que ahora nos ha abandonado? Y en 1 de Tesalonicenses 2, Pablo contesta estas preguntas, no solo proclamando el corazón del siervo del Señor, como ya hemos visto en los versículos del 7 al 12, sino también la comunión del siervo del Señor que veremos hoy en los versículos del 17 al 20. Mirad, 1 de Tesalonicenses 2, versículo 17, dice el texto, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos
muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo aquí nos deja un ejemplo a seguir, a imitar en la comunión con nuestros hermanos en Cristo y va a proclamarnos 3 aspectos de la comunión de este siervo de Dios, 3 aspectos de la comunión del siervo de Dios para con la iglesia de Dios que debemos imitar y que deben guiar a nuestra comunión con nuestros hermanos. Y lo primero que vemos es su anhelo para la comunión. Primero su anhelo para la comunión. Dice versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos de ver vuestro rostro. Pablo aquí presenta un contraste entre los que en los versículos anteriores vemos persiguiendo a esta nueva iglesia y al apóstol Pablo y sus compañeros que la habían plantado, un contraste entre estos perseguidores y el apóstol Pablo. Porque nos acordamos que después de poco más de 3 semanas de ministerio en Tesalónica, dice Hechos 17 que una gran multitud de personas se habían convertido a Cristo. Y esto llenó a los judíos de envidia. E incitaron a toda la ciudad, desatando una persecución intensa contra esta iglesia. Y estos creyentes que apenas habían tenido semanas de vida espiritual, que apenas habían nacido de nuevo, ahora se encontraban sufriendo. Y versículo 14 de este capítulo nos dice que estaban sufriendo no a manos de extranjeros, sino a manos de sus propios compatriotas, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, incluso sus familiares, ahora violentamente se opusieron a ellos y se pusieron en contra de ellos. Porque quererlo o no, hermanos, el evangelio de Jesucristo divide. Cristo dijo en Mateo 10, versículo 34, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El evangelio divide. Cristo divide. Divide al mundo en los que son de Cristo y los que son del mundo. Divide a todos en los que aman a Cristo y los que aman al mundo y a su vida en este mundo. El evangelio divide. Y tal como ha sido para cada uno de nosotros a un nivel u otro, estos creyentes estaban experimentando esta división. El rechazo, persecución, sufrimiento de parte de sus compatriotas, sus amigos y sus familias. Y además, estas personas no solo perseguían a estos nuevos creyentes, también buscaban difamar y desacreditar a Pablo y el mensaje de Pablo. Buscaban desacreditar este mensaje que ahora los había dividido de sus seres queridos y quisieron romper la unión nueva que estos creyentes ahora disfrutaron en el evangelio, porque sabemos que a la misma vez que este evangelio divide, también unifica.
no basado en un lugar de nacimiento, ni cultura, ni lengua de nacimiento, sino basado en un nuevo nacimiento, una nueva vida espiritual que viene por creer en el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que al creer en Él y en su resurrección, ahora tenemos perdón de los pecados y nueva vida en Él, nueva vida eterna y espiritual y nueva vida ahora como hijos de Dios. Ahora somos unidos como hijos de Dios, hijos de un mismo Padre en Cristo. Y Pablo recuerda a los tesalonicenses que a pesar de que en este momento estaban experimentando esta división con sus compatriotas, ahora tenían otra familia. Les recuerda de esta nueva unión, esta comunión que ahora tenían en Cristo como hermanos en Cristo. Versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos. Estos creyentes habían sido separados de y perseguidos por sus parientes según la carne, pero Pablo les recuerda que ahora tienen una mejor unión, una mejor comunión como hermanos en Cristo. Y ellos mismos habían experimentado esta comunión cuando Pablo estaba entre ellos. Y como él ministraba entre ellos con tierno afecto, como de una madre o un padre espiritual para con sus hijos. Y en contradicción a las acusaciones que los perseguidores traían contra Pablo en su ausencia, Pablo les proclama su afecto para ellos y su anhelo para la comunión con ellos. A pesar de esta distancia, a pesar de su ausencia, este anhelo para comunión con ellos no había cesado, había aumentado. Mirad el versículo 17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Esta frase, separados de vosotros, es la traducción del verbo aporfanizo, un verbo que ya podemos intuir significa hacer huérfano. Pablo está comunicando que su ausencia de ellos fue para él como la agonía de un padre despojado de su hijo. Y sí, les recuerda que esta separación que estaban experimentando no fue permanente, dice que fue por breve tiempo, porque probablemente ni había pasado un año cuando Pablo ahora escribe. Pero cualquier padre que ha perdido a su hijo en el parque o en el supermercado sabe que aún 5 minutos siente como toda una eternidad. Y Pablo les comunica que en su ausencia él experimentaba este dolor como de un padre separado, despojado de sus hijos. Y así no dejaba de pensar en ellos o preocuparse por ellos. Les dice, mirad el texto, que esta separación es solo física. Son separados, dice, en persona, pero no en espíritu. Literalmente en cara, pero no en corazón. Había distancia física, no se podían ver, pero Pablo estaba con ellos y ellos estaban en su corazón. Y el anhelo de su corazón se ve en la siguiente frase. Estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. En la distancia, Pablo, como un padre despojado de sus hijos espirituales, anhelaba verlos. Esta frase, estar muy ansiosos, es de una sola palabra en el griego que en otros lugares se traduce como procurar con diligencia o esforzarse.
Pablo y sus compañeros se esforzaron por tener comunión con sus queridos hermanos en el Señor. Y como si esta palabra no comunicara suficientemente el corazón de Pablo para ver a sus hermanos, dice al fin del versículo que fue con profundo deseo. Parece que sus oponentes le acusaban de haber abandonado a esta iglesia nueva, de no amar a esta iglesia, de no desear comunión con esta iglesia nueva. Pero Pablo les corrige y dice, no, al contrario, tal como fui para vosotros como un padre cuando ministraba entre vosotros, ahora sigo siendo como un padre. Ahora despojado de sus hijos con este anhelo de una vez más estar con vosotros y ver vuestros rostros. Pablo, este estimado siervo del Señor, amaba a esta iglesia y así anhelaba la comunión con ellos. Quiero preguntarnos en esta tarde si vemos este ejemplo de Pablo reflejado en nosotros también. ¿Anhelas estar con tus hermanos en Cristo, compartiendo toda tu vida con ellos como Pablo hizo con esta iglesia? ¿Te esfuerzas por estar cara a cara con ellos para alentarlos, exhortarlos, preocupándote por su bienestar espiritual? ¿Es el anhelo de tu corazón tener comunión con tus hermanos? Esto fue el anhelo de Pablo, un anhelo que no se quedó en la afección, en lo sentimental, sino que le llevó a la acción. Mirad versículo 18. Dice, ya que queríamos ir a vosotros. Pablo quiso ir a vosotros. Dice, al menos yo, habla de él mismo personalmente. Quiso ir a ellos más de una vez. El amor de Pablo para sus hermanos fue tan fuerte que a pesar del riesgo a su persona, múltiples veces él mismo había intentado volver a esta iglesia nueva para verlos, para fortalecerlos. Pero sigue diciendo versículo 18, pero Satanás nos lo ha impedido. Y en esto vemos, segundo, no solo el anhelo para la comunión, sino el adversario de la comunión. Satanás es un adversario de la comunión de los santos. Pablo anhelaba ver a sus hermanos y tener comunión cara a cara con sus hermanos, pero dice el texto que Satanás lo impidió. Esta es una palabra militar que se trata de cortar, romper y bloquear el camino para detener el avance del ejército enemigo. Y no tenemos en el texto los detalles de cómo lo hizo, pero Pablo sabía que fue Satanás mismo que impedía así para que él no pudiese volver a ver a estos hermanos personalmente, para que él no pudiese tener comunión cara a cara con sus hermanos. Y en capítulo 3, versículo 5, Pablo expresa el temor que este impedimento le causó. Temía que el tentador les hubiera tentado y que su labor entre ellos hubiera resultado en vano. Temía, en otras palabras, que la semilla de la palabra hubiera caído en el camino y Satanás hubiera venido como ave para arrancar esta palabra de esta iglesia antes que tuviera su efecto en esta iglesia. Como ya hemos visto en esta carta, gracias a Dios, no fue así. La semilla cayó en buena tierra en los corazones de los escogidos de Dios y Pablo fue consolado al saber esto. Pero aunque Satanás no pudo detener la conversión de estos creyentes, sí estaba trabajando para detener e impedir la comunión de estos creyentes.
Y esto nos recuerda, hermanos, que en el avance del Evangelio, Satanás es nuestro adversario, porque las Escrituras son claras. Jesús tiene toda autoridad sobre Satanás. Y Él en la cruz ha roto el poder de Satanás, pero todavía no ha atado a Satanás para quitar su influencia en este mundo. Apocalipsis 20, versículo 2 nos dice que esto ocurrirá cuando Cristo vuelva para establecer su reino sobre esta tierra, pero hasta entonces, 1 de Pedro 5 nos dice que Satanás anda como ¿qué? León rugiente buscando a quien devorar. Él es más poderoso que nosotros y usa toda su astucia y sus artimañas para que nosotros seamos infructíferos o infieles y el reino de Cristo así no avance. Pero a su vez, como Pablo dice en 2 de Corintios 2, no somos ignorantes de sus artimañas. Y entre sus estrategias favoritas es el impedir, el destruir la comunión de los creyentes. Charles Spurgeon dijo, Satanás siempre odia la comunión cristiana. Es su política apartar a los cristianos. En cualquier cosa que puede dividir a los santos el uno del otro, él se deleita. Él atribuye mucha más importancia a la comunión piadosa que nosotros hacemos. Y ya que la unión es la fuerza, Él se esfuerza para promover la separación. Y fue esta separación que Satanás estaba causando aquí. Pablo anheló comunión con los tesalonicenses, pero Satanás lo impidió. Y mirar el conflicto y las dudas, no solo acerca de Pablo, sino también acerca del mensaje de Pablo que surgieron como resultado. Satanás se opone a la comunión de los santos, busca dividirnos. Ahora debemos tener cuidado, porque hay los que quieren culpar a Satanás cada vez que se encuentren ante cualquier tentación o adversidad, pero Satanás no es ni omnipotente ni omnipresente. Pero igual nos gusta echarle la culpa a él. Mi gato se enfermó, no pude ir al culto. Satanás está aquí impidiéndonos. Mi profesor anunció un examen, yo estaré estudiando. ¿Qué oposición estamos experimentando? Me surgió esta oportunidad. Es como si el enemigo no quiere que me congregue. Bueno, las escrituras son claras. Nuestra oposición es triple. No es solo Satanás, sino el mundo y nuestra propia carne, que son nuestros enemigos en esta lucha espiritual. Y la mayoría del tiempo, nuestra pereza para comunión con los santos surge de nuestros propios deseos pecaminosos, carnales y nuestras prioridades mundanas. Hermanos, no atribuyamos a Satanás toda adversidad cuando se trata de nuestra relación con nuestros hermanos. Pero a la misma vez, no te olvides de que tienes un enemigo que está buscando interrumpir e impedir tu comunión con tus hermanos en Cristo. Está sembrando sospechas y desacuerdos entre hermanos que causan conflicto para que tú no quieras ir a la iglesia y tener que estar en su presencia. Está usando nuestro propio orgullo como herramienta para dividirnos en lugar de humildemente ponernos a servir y amar a nuestros hermanos. Todo con el fin de que el cuerpo no crezca para la gloria de Dios.
Hermanos, Satanás quiere impedir y destruir la comunión de esta iglesia para que nuestra iglesia no crezca. Y por esto, como Pablo dice en Efesios 4:3, debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Y debemos esforzarnos como Pablo por tener comunión los unos con los otros. Los domingos sí, pero cada día más al ver que el día se acerca. Hermanos, como Pablo, debemos anhelar la comunión y debemos tener cuidado de no caer en las trampas del adversario de nuestra comunión. Pero ahora llegamos a una pregunta importante. ¿Por qué anheló Pablo ir a estos hermanos aún en medio de mucha oposición? ¿Qué es lo que le motivó a buscar esta comunión con los tesalonicenses? Bueno, Pablo da la respuesta en los versículos 19 al 20, donde vemos la anticipación de la comunión. Es el tercer elemento de este ejemplo de Pablo que vemos en este pasaje. Es su anticipación de la comunión. Pablo anticipaba un galardón futuro, pero también anticipaba un gozo en el presente por su comunión con los hermanos. Mira el versículo 19, dice: queríamos ir a vosotros porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo aquí vuelve a un tema que surge varias veces en esta carta, y es la parusía, la apariencia, la segunda venida del Señor. Y luego en la carta va a describir esta venida con más detalle, pero lo que Pablo hace claro aquí es que para el creyente la segunda venida del Señor implica estar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Esta es una gloriosa realidad, pero hermanos, es una realidad que el creyente no disfrutará a solas. Porque Pablo pregunta en versículo 19, ¿quién es nuestra esperanza y gozo y corona? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor? El gozo de Pablo fue saber que esta amada iglesia que él evangelizaba, que él plantaba, un día pronto estaría con él, en comunión perfecta con él, en la misma presencia del Señor Jesús. Esto fue su gozo, esto fue su galardón, su corona de gloria en la presencia de Cristo. Porque sabemos que es en la venida de Cristo que Él se sentará sobre el bema, el tribunal de Cristo, para recompensar al creyente por lo bueno o malo que ha hecho en el cuerpo, dice 2 Corintios 5. Y Pablo sabía que estos creyentes que él evangelizaba serían parte de su recompensa, su corona de gloria, que un día pronto en el futuro él echaría a los pies de Cristo. Pero esta amada iglesia no era para Pablo como algún trofeo de caza colgada en su pared. Ellos mismos eran su gozo en la presencia de Cristo. Para Pablo, el saber que en la venida de Cristo sus amados hermanos estarían con él, disfrutando de comunión perfecta y profunda con él por toda la eternidad, fue causa de sublime gozo para el apóstol. Pero esta anticipación de comunión perfecta y futura
le llevó a anhelar esa comunión con ellos. Ahora, no eran solo su galardón futuro, sino también su gozo en el presente. Dice versículo 20, pues vosotros sois tiempo presente. En otras palabras, ahora vosotros ya sois nuestra gloria y nuestro gozo. Porque el gozo del verdadero creyente no se encuentra en sí mismo, ni se centra en sí mismo. Su gozo está en Cristo y en que otros conozcan a Cristo y crezcan en semejanza a este glorioso Cristo. Como el apóstol Juan, no hay mayor gozo para el creyente que ver que nuestros hijos en la fe, nuestros hermanos en la fe estén andando en la verdad, creciendo en semejanza a Cristo. Pero el creyente verdadero nunca está contento con observar este crecimiento desde lejos. Quiere participar en este crecimiento de sus hermanos. Acabamos de celebrar el Día de la Acción de Gracias en mi país y nos llegaron las fotos de familia, pero también de la comida y demasiada comida, como es habitual en esa fecha. Pero hay algo evidente al ver estas fotos. Puedes mirarlas, pero no puedes disfrutar, no puedes degustar el manjar por medio de estas fotos desde lejos. Tienes que estar presente para participar en ello. Y de la misma manera, el gozo pleno para nosotros como creyentes no viene al observar solamente el crecimiento de nuestros hermanos desde lejos, sino al estar con nuestros hermanos, en comunión con nuestros hermanos, sirviendo a nuestros hermanos. En esto hay verdadero gozo como creyentes. ¿Y no es esto lo que el Señor Jesús mismo nos enseñó en Juan 13 cuando Él se vistió para servir a sus discípulos, para lavar estos sucios pies de sus discípulos? Y Él sigue diciendo, yo os he dejado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice algo al final. Si sabéis esto, seréis felices. La palabra bienaventurados, gozosos, si lo practicáis. Jesús nos dice que el verdadero gozo en la vida cristiana viene cuando en semejanza a Él pongamos nuestra vida para servir a nuestros hermanos, cuando entreguemos nuestras vidas para el bienestar espiritual, el crecimiento de nuestros hermanos en semejanza a la imagen de nuestro glorioso Señor, porque para nosotros no hay nada mejor que ser como Él. Pablo sabía esto y se gozaba en servir a sus hermanos, en participar en su crecimiento, y por esto anticipaba, anhelaba ir a ellos, a pesar de toda oposición, para tener comunión con ellos, porque ellos eran su gozo. Y en este pasaje, él recuerda a esta amada iglesia y también a nosotros de esta realidad. ¿Estás aquí hoy y te ves falto de gozo en la vida cristiana? Puede ser porque tienes una perspectiva distorsionada de la comunión en la iglesia. Estás viviendo como este hombre del agujero. Permites que te vean en la iglesia de vez en cuando, pero no quieres interactuar mucho con tus hermanos y definitivamente no quieres hablar de cosas espirituales con ellos.
O puede ser simplemente que cuando estés con la iglesia, estás enfocado en ti, en lo que te pueden dar a ti, en cómo otros pueden servirte a ti. Esto no es la comunión cristiana, es religiosidad humanista y egoísta. Y nunca te puede traer gozo verdadero. Y debes arrepentirte si es tu práctica hoy. El verdadero gozo solo viene por la comunión cristiana genuina. Cuando anhelemos estar los unos con los otros. Cuando estemos enfocados en amar y servir sacrificialmente a nuestros hermanos para que ellos crezcan en semejanza a nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Es tu deseo para tus hermanos hoy? Esto fue el gozo y el ejemplo del apóstol Pablo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por sus hermanos, por nosotros. Y si sabemos esto, seremos felices, gozosos, si lo practicamos en obediencia y en semejanza a nuestro Señor. Vamos a orar. Dios y Padre, te pedimos perdón por tan frecuentemente estar pensando en nosotros y lo que podemos recibir de otros. Nuestro anhelo, Cristo, es ser más como a ti. Dios, queremos crecer en nuestra semejanza a tu Hijo, e incluso en cómo servimos a nuestros hermanos. Ayúdanos a ser una iglesia que busca poner nuestras vidas por nuestros hermanos. No solo en palabras, sino en hecho y en verdad. Ayúdanos por tu Espíritu a crecer en esta manera y que nuestra comunión contigo sea una prioridad y que nuestra comunión el uno con el otro en el cuerpo de Cristo sea una prioridad para que juntos disfrutemos del gozo de conocerte más, de reflejar tu imagen más y un día pronto estar disfrutando de gozo pleno juntos en comunión en tu misma presencia. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.